Ok, muy bien, jóvenes. Pues aquí, como les había prometido, está la solución del problema del objeto que está sumergido en un líquido y se hunde y luego se pone a oscilar. Demostrar que esto se va a comportar como un oscilador armónico. Entonces, primero que nada, tenemos aquí nuestro objeto en equilibrio. Es decir, está flotando simplemente en el agua, todavía no lo empujamos. Y recuerden que el objeto está en equilibrio por la acción de dos fuerzas. Por un lado, el peso del objeto mg va hacia abajo, mientras que para arriba va la fuerza de flotación, fuerza de Arquímedes, fuerza boyante. Esa fuerza boyante, Fb, recuerden que de acuerdo al principio de Arquímedes, es igual al peso del agua desplazada, es decir, el peso de este volumen en verde que estoy poniendo allí en el dibujo. Lo que está por debajo, el volumen de lo que está por debajo del agua, del objeto, eh, el peso en agua de ese volumen es igual a esa fuerza boyante. Entonces, estas dos fuerzas, la fuerza boyante y el peso del objeto, mg, está en equilibrio. También recuerden que para que eso pueda suceder es necesario que la densidad del líquido, que vamos a llamar ρA, sea mayor que la densidad del objeto, que voy a llamar simplemente ρ. Es decir, es una condición que la densidad del objeto sea menor que la densidad del agua. Esto es para que el objeto pueda flotar. Entonces, esa condición pues se cumple. Ok, ¿cómo calcular la fuerza boyante entonces? La fuerza boyante sería igual a el peso, pero del agua desplazada, ma por g. Pero esa masa la puedo calcular utilizando la densidad del agua, multiplicando la densidad del agua por el volumen de agua desplazada, que voy a llamar dA. Esa sería la masa multiplicada por g, es la fuerza boyante. Pero luego el volumen del agua desplazada lo puedo calcular de esta manera. ρA por H1, que es la parte del objeto que está por debajo del agua, por A, que es el área del objeto, el área transversal que está marcada ahí arriba, por G. Y de acuerdo con el objeto que está en equilibrio, pues esas dos fuerzas son iguales. ρA por H1 por área por G es igual a la masa del objeto por G. Entonces aquí tenemos esta expresión que indica el equilibrio de la fuerza boyante y el peso del objeto, y pues hay que guardarla porque la vamos a usar más adelante. Muy bien, vamos a la siguiente página y ahora la situación va a ser la siguiente. Ahora el objeto va a estar un poquito más abajo, lo vamos a hundir. Entonces, debajo del agua va a quedar H1, que es lo que ya estaba antes en equilibrio, más una cierta distancia z que hundí el objeto. Entonces ahora el peso del objeto pues sigue siendo el mismo, pero ahora la fuerza boyante pues va a ser mayor, porque hay una mayor cantidad de agua desplazada. Entonces, como la fuerza boyante va a ser ahora mayor que el peso, el objeto se va a acelerar hacia arriba y yo puedo aplicar la segunda ley de Newton. Esa nueva fuerza boyante menos el peso igual a m por z punto punto. Estoy usando la coordenada z para indicar pues la coordenada de movimiento. ¿Cómo calcular ahora esta nueva fuerza boyante? Pues de la misma manera en que lo habíamos hecho antes. La fuerza boyante va a ser igual a la masa de agua desplazada por g, o sea, su peso. La masa de agua desplazada otra vez va a ser la densidad del agua por el volumen y luego por g. Pero ahora el volumen no va a ser área por H1, va a ser por H1 y Z. Y aquí viene algo muy importante. El volumen lo voy a escribir como H1 menos Z por el área por G. Y uno se preguntará, pero ¿por qué ese menos? O sea, ¿por qué no es H1 más Z? Esto es por nuestro sistema de coordenadas. Si yo pongo el nivel del agua como el origen del sistema de coordenadas,
El eje vertical es el eje Z, el eje horizontal pues es X, pero uno puede ver que Z es negativo, o sea, Z, lo que bajó el objeto es un número negativo porque está debajo del eje X. Entonces, ese, al ser un número negativo, le tengo que poner otro signo menos, o sea, H1 menos Z menos un número negativo, para que se haga más Z, o sea, más el valor absoluto de Z. Entonces, ese signo menos es muy importante. De tal manera que ya poniendo esta fuerza de flotación en nuestra segunda ley de Newton, queda lo siguiente. La densidad del agua por H1 menos Z por área por G menos el peso es igual a mz punto punto. Pero ahora recordemos que cuando estaba en equilibrio habíamos llegado a una expresión, la voy a poner aquí, que el peso, esta expresión de aquí, que el peso del objeto es igual a ρa H1 por A por G. Entonces eso lo vamos a escribir aquí en lugar de este peso. Entonces tendríamos la siguiente expresión. ρa por H1 menos por H1 menos Z por A por G menos el peso, que ahora lo vamos a escribir como ρa H1 A por G es igual a mz punto punto. Y podemos ver que este término se va a cancelar con esta H1, con ese término, es el mismo. Y pues vamos a llegar a la siguiente ecuación que voy a poner en la siguiente página. Menos ρa por Z por A por G es igual a mz punto punto. Entonces yo puedo reacomodar esta ecuación así. Z punto punto. Este término negativo pasa al otro lado positivo y la m pasa a dividir. Quedaría más ρa por área por G entre m por Z es igual a 0. Y esto es la ecuación de un oscilador armónico simple, donde omega sub 0 cuadrado, que es lo que multiplica a Z, sería ρa por el área por G entre la masa. Y esta sería la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación. Ya sabemos entonces que esta ecuación pues es la ecuación de un oscilador armónico y tiene la siguiente solución que ya la hemos sacado antes. Z de t sería igual a una constante que voy a llamar B, porque la A ya la usé para área, por seno de omega sub 0 t más una fase, donde omega sub 0 pues es esta expresión, sale de esta expresión, ¿no? Que es la frecuencia de oscilación. A partir de estos datos podemos calcular las otras variables. Por ejemplo, ya sabemos que la frecuencia en Hertz sería la frecuencia angular sobre 2pi, que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, 2pi sobre omega sub 0. Y también se puede calcular otras cosas, por ejemplo la energía, o se puede calcular también la constante B y la fase, pero eso se haría a partir de las condiciones iniciales. Entonces esta es la solución de este problema. Lo importante era llegar a esta ecuación de aquí, y ver que es simplemente la ecuación de un oscilador armónico simple. Pues bueno, jóvenes, eso es todo. Esa es la solución y pues nos vemos pronto. Hasta luego.